Resume todas las investigaciones que venís realizando en el Diario de la Nación y además tiene documentación o cosas nuevas, digamos, revelás cosas que no se han publicado. Así es, sí. Esta es la historia de una empresa que venía cuesta abajo en la rodada, que la FIP le quebró el pescuezo y que una vez que ya estaba muerta, los Chicone intentan resucitarla, intentan distintos canales hasta que finalmente, después lo podemos contar, llegan hasta Vudú. Vudú ofrece ser el canal para resucitarla a cambio del desembarco de una serie de personajes, liderados por Alejandro Van den Broele. Y ahí es la historia entonces de la reconstrucción. Una reconstrucción que incluye 3 reuniones de Vudú con distintos miembros de la familia Chicone, múltiples reuniones en distintos lugares del socio de Vudú, que es un personaje clave en esta historia, José María Núñez Carmona, que incluso tiene reuniones en el Hotel Hilton, llega a parodiar a la presidenta, la imita, y entonces los Chicone lo que cuentan, que en esta historia eran socios, hasta que se complica, porque parte del acuerdo que tenían con la gente de Vudú era, entregamos parte de las acciones a cambio de dinero, $100.000 por mes, $100.000 que nunca aparecieron. Ese dinero no apareció. Y entonces ahí es donde se empieza a complicar la historia. Allí es donde cada uno empieza a tratar de salvarse por su lado, estalla el escándalo y con el estallido del escándalo se potencia esta idea de cada uno salvarse. Y cuando intentan esto de salvarse, empiezan a salir documentos. Documentos como por ejemplo, ¿sabes cuánto salió la entrega de las acciones de Chicone Calcográfica, una de las empresas más importantes privadas de impresiones de seguridad más importantes del mundo? No. ¿Por cuánto la vendieron? No. 1.000 pesos. Ese fue el valor. Eso consta en el documento que yo obtuve. Y sabes que, además, por ejemplo, Héctor Chicone, antes de morir, se sentó y contó su versión de todos los hechos. Ese famoso documento, a vos te consta que está en algún lado. Ese existe. Está la firma certificada por escribano público. Y además, el acuerdo de $100.000 por mes también está firmado con certificado público. Ese lo tuve en mi mano y lo estuve hojeando. ¿El acuerdo de darle los $100.000 a quién se los daban? Era $50.000 a Héctor Chicone, $50.000 a Nicolás Chicone y en caso de muerte de ellos a sus herederos, por mes. El problema es, otra vez, no cumplieron. Qué bárbaro. ¿Y quién se comprometía a darle 50.000 y 50.000? Todo el grupo que desembarca. Un grupo que además cometió errores que son insólitos, Alfredo. Por ejemplo, primero intentaron, antes de ir con Diolfan, esta enigmática sociedad que nadie sabe de dónde salió, que cobró 7,6 millones de pesos del gobierno de Formosa por adelantado, por un canje con una deuda con el Estado Nacional. Eso es... Para que te des una idea, ese canje y ese cobro de 7,6 millones de pesos fue con la factura 003 de Diolfan. ¿Sabes qué vale? La 001 y la 002 están anuladas. El primer contrato, que además, cuando emiten la factura, imagínate una factura emitida por un fondo fantasma, Diolfan, que fue emitida la factura a mano. A mano, de 7.600.000 en una empresa para que no tiene ni entregársela, empleados ni trayectoria en lo que está... Pero sin embargo parece como que sí tenía. Pero esa es Diolfan. Antes de eso, intentaron con otra sociedad, que se llama Focli Austral SL. Para que tomes como parámetro, está constituida en España con 3.800 euros y en el Veraz español tiene sobre 10 puntos, que es el máximo de calificación, tiene 3. Resultó tan mala, tan berreta, al decir de un abogado de los Chicone, que tuvieron que pedir la reunión con Vudú para decirle, ¿usted está realmente metido en esta historia? ¿O ustedes están haciendo esta berretada? Y ahí es donde aparece Diolfan. Hugo, ¿por qué no explicamos un poco lo que planteaste, el título que diste de la novedad? ¿Por qué ahora la Argentina, a todos los argentinos nos va a costar 240 millones de arranque Chicone cuando habían dicho que no le iba a costar nada al Estado? Porque la empresa cuesta abajo en la rodada, resucita y con esta resurrección queda en manos de Alejandro Van den Broele, consigue los planes especiales de pago de la FIP, todas esas cuestiones. Ahora, a su vez, una vez que consigue esos planes especiales, empieza a incumplirlos. Van den Broele no pagó. Claro. En ese momento estalla el escándalo, la prensa, intervención de la compañía y
Cuando queda en manos del gobierno, de repente, el gobierno se encuentra con que no tiene los ingresos suficientes para pagar todo lo que tiene que pagar, y a su vez, como la empresa seguía bajo observación de un síndico, que es un auxiliar de la justicia, claro, el síndico le dice al juez, esta empresa sigue en problemas. Si no revierte la situación, tiene que quebrar. Y en esa situación surge el decreto de hoy. ¿Cuál es? Que el gobierno lo que anuncia es que Chicone ya no tiene que pagar impuestos, ya no tiene que pagar aportes previsionales, ya no tiene que pagar costos aduaneros, y además autoriza que pueda compensar todo lo que Chicone adeuda al Estado, que son más de 240 millones de pesos solamente a la AFIP, ya no lo va a tener que pagar. Con lo cual ya hay un pasivo que el Estado Nacional, es decir, todos nosotros, va a tener que asumir de esta empresa. Y eso es que además le autorizan al Tribunal de Tasaciones que fije el valor de la compañía. Con lo cual, si vale más, no solamente vamos a tener que pagar cubrir estos 240 millones, sino además pagar un cheque. El problema además, Alfredo, es ¿quién va a ir a cobrar el cheque? Si esto fue en agosto del año pasado, y para que tomes como parámetro, cuando estatizaron YPF, sí, los españoles se quejaron. Sí. Cuando estatizaron Aguas Argentinas, se quejaron los franceses. Cuando estatizaron, vos ponele, Aerolíneas Argentinas, se quejaron otros españoles. Claro. Esto reventó en agosto y todavía están esperando a que alguien diga, hey, es mío, ¿eh? No se sabe de quién es la empresa. Che, yo quiero un cheque. Estas cosas están reveladas en este libro, esta historia que es impresionante, que seguramente va a quedar en la historia. Queríamos invitar a Hugo El Conadamón, repito, uno de los periodistas más rigurosos y más serios en investigación, para que nos diera un pequeño anticipo. El resto está en este libro y si usted tiene posibilidades, cómprelo. Vale la pena para enterarse de semejante nivel de escándalo político que vincula nada más y nada menos que al vicepresidente de la Nación. Hugo, te agradezco muchísimo que hayas venido.